Buenas noches a todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este espacio de Sachamama Talks. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Segarra. Yo soy parte de una organización ambiental que se llama Sachamama y todos los meses, a final de mes, nos reunimos con ustedes para compartir un tema en particular. En este caso, el día de hoy, vamos a hablar sobre el reporte del IPCC, el sexto reporte del IPCC que habla sobre el estado actual del cambio climático y cómo este nos impacta a todos nosotros. Para esta conversación estoy súper contento porque tengo a una persona que yo admiro muchísimo, la considero una gran amiga y ella nos va a compartir un poco de qué se trata este reporte, ¿no? El objetivo de esta conversación es que tengamos una conversación orgánica, valga la redundancia, y exploremos un poco estos temas, qué es nuevo en este reporte a comparación de los anteriores y cómo este reporte nos afecta en la actualidad a todos nosotros, a la ciudadanía, independientemente de donde nos encontremos. Entonces, el día de hoy estoy con Verónica Arias. Ella es una increíble mujer que ha estado comprometida toda su vida con el tema del medio ambiente, del cambio climático. Es abogada, tiene una maestría en asuntos ambientales, ha estado liderando TNC en el Ecuador, es parte del equipo del CC35 y hoy ha sacado un tiempo para compartir con nosotros este tema. Además, ella es una de las 100 latinas más reconocidas por liderar el trabajo, la batalla contra el cambio climático en el año 2021. Quiero darle la bienvenida a Verónica Arias. Vero, es un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, querido Charlie, y gracias a Sachamama y al programa de Sachamama Talks, que me parece muy importante en estos momentos, justamente hablar a la ciudadanía y y llegar a la mayor cantidad de gente con estos temas que se necesita conocer y se necesita actuar. Y para conocer se necesita entender qué es lo que está pasando para poder tomar acciones y correctivos urgentes porque estamos viviendo ya una emergencia climática. Completamente de acuerdo y creo que como estaba compartiendo con la gente que nos está escuchando hoy en día, el objetivo es un poco aterrizar este sexto reporte de la IPCC para entender un poco de qué se trata y cómo nos impacta y cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer en la actualidad. Entonces creo que como para enmarcar la conversación para la gente que no lo tiene muy claro, podremos empezar de pronto explicando qué es el IPCC, Vero. Claro que sí. Yo quisiera comentarte que desde 1992, donde se conocen las cumbres internacionales más importantes de desertificación, de biodiversidad y cambio climático, que se llaman las convenciones de Río, hubo muchos acuerdos en temas de biodiversidad y la extinción a la que estamos llevando el planeta en términos de biodiversidad, pero no hubo una concertación de criterios especialmente científicos con relación a lo que estaba ocurriendo con cambio climático. ¿Por qué? Porque no había muchas evidencias respecto a qué es lo que estaba pasando en términos de cambio climático. Esa convención crea el IPCC, que es el panel intergubernamental de científicos sobre cambio climático, y durante todas estas décadas se ha ido recopilando información, recopilando evidencias para llegar cada vez más con informes contundentes sobre lo que está pasando en relación al cambio climático. Si bien es cierto, el planeta ha tenido diferentes periodos de glaciación que se llaman. A diferencia del Pleistoceno, que es el periodo anterior, la mayoría de científicos concuerdan con que estamos viviendo ya una era antropocénica. ¿Qué significa esto? Que el ser humano es el responsable con relación a los efectos de cambio climático. ¿Y por qué es responsable? Porque la cantidad de emisiones que estamos generando, sea por transporte, sea por el mal manejo de la basura, sea por el cambio de uso de suelo para implementar más agricultura y ganadería, por la cantidad de población que tiene el mundo entero, significa que estamos emitiendo gran cantidad
de gases, especialmente gases contaminantes como el CO2, que tienen justamente el efecto de cubrir con en la atmósfera con una capa de contaminación que genera ese efecto que se llama efecto invernadero y que produce el efecto de calentamiento global. Ese calentamiento global lo que hace es justamente cambiar el ecosistema, cambiar el clima y es lo que conocemos como cambio climático. Así de sencillito para que podamos entender qué es lo que está pasando. Perfecto. Y esto básicamente, según entiendo, es un reporte netamente científico, ¿no? No hay ningún tipo eh, de bias, por así decirlo, o algún tipo de input de algún otro sector de la sociedad. Es la ciencia hablando y diciéndonos científicamente esto es lo que estamos viendo, ¿cierto? Exactamente, es un reporte donde más de 200 científicos evaluaron cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas tras examinar más de 14,000 artículos científicos, Charlie, y elaborar más de 3,949 14,000 artículos científicos reportados de diferentes partes del mundo y todos coinciden que en todo el mundo, y no hay zona que se escape, hay ya un cambio de temperatura y efectos que conlleva el cambio climático. Es decir, hablamos de inundaciones, hablamos de incendios, hablamos de olas de calor, hablamos de derretimiento de los glaciales, de subida de mares, etcétera. Es decir, al mismo tiempo está viéndose este informe, estamos viendo en las noticias todo lo que está pasando a lo largo y ancho del planeta. Entonces, esto corrobora los científicos de que estamos hablando de un incremento de temperatura y que conforme vamos conocemos el business as usual o no estamos haciendo mayores esfuerzos para cambiar esto, el planeta se calentaría en menos de lo que pensamos. Es decir, llegaríamos a una temperatura de 1,5 grados o hasta 2 grados al 2040, ni siquiera al 2050, sino en 20 años. Eso es lo que es lo más alarmante. Estamos en alerta roja, señores, no alerta naranja ni amarilla, sino roja. Y sabes que eso sí, me di cuenta que a diferencia de otros reportes, creo que algo que, porque en general lo que yo sentía es que, corrígeme si me equivoco, pero nos están diciendo lo que nos han venido diciendo los científicos las últimas 3 décadas, ¿no? Que nuestro planeta se está calentando, cada década es más caliente que la anterior desde que estamos tomando registro, pero lo que sí me di cuenta fue que el lenguaje es mucho más asertivo, ¿no? Porque antes me acuerdo que, sobre todo en el espacio de la ciencia, siempre son como muy conservadores en cómo ellos presentan sus resultados, como hay un alto nivel de confidencia, pero ahora sí son como que inevocablemente esto es lo que está sucediendo, está impactando a todos los sectores, o sea, ya como que no hay ese espacio para jugar, ¿no? Es tan crudo como lo queramos ver. Esto está sucediendo, nosotros somos los responsables y como dices tú, se está calentando nuestro planeta más rápido de lo que teníamos pensado. 10 años más rápido, si estás diciendo para el 2040, estaba planeado que era para el 2050, ¿no? Las proyecciones decían que era para el 2050 que se iba a calentar, ¿no? Exactamente. A 1,5. Sí. Sí. No, perdón, sí. Y esto estas proyecciones, básicamente, cuéntanos un poquito sobre de cuál fue el esfuerzo que se hizo a nivel internacional con el Acuerdo de París, porque creo que esto era como el objetivo principal del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, cuéntame un poco sobre qué es ese Acuerdo de París, cómo funciona ese Acuerdo de París, quién está ahí dentro del acuerdo, qué es lo que busca y dónde está ese acuerdo con respecto a lo que estamos viendo con este reporte, con este sexto reporte del IPCC. Sí, quiero retroceder un poquito comentando lo que tú acabas de mencionar y es muy cierto.
que todas estas décadas hemos venido advirtiendo. ¿Quiénes hemos venido advirtiendo? Los que hemos estado más alineados a la ciencia y los que hemos estado más alineados o siguiendo los acuerdos que se venían desarrollando en las negociaciones tanto del marco del Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas o de cambio climático. Ciertamente, los científicos no estaban de acuerdo, muchos de ellos controversialmente, porque hay grandes intereses detrás que impedían, ¿no es cierto?, que se emita este tipo de criterios y simplemente se decía pues que no hay el cambio climático o que no es la ciencia, sino hasta que sea súper certera que las cosas tienen que pronunciarse o darse. Esto se venía advirtiendo ya desde hace mucho tiempo y yo quiero mencionar ahí que uno de los principios fundamentales en temas ambientales es el principio de precaución. Es decir, que todos los tratados internacionales deberían o han firmado el principio de precaución que está en todas las legislaciones, que no es necesario la certeza o de la certeza científica o incertidumbre científica para tomar acción. Y no hemos hecho caso de ese principio, porque si lo hubiéramos hecho desde hace 30, 40 años, esto que está pasando ahora no hubiera pasado. Y fíjate entonces que estamos advirtiendo y, no, y ahora estamos sufriendo ya las consecuencias. En relación a eso, justamente, el Acuerdo de París en el 2015 llegaron todas las naciones del mundo a ponerse de acuerdo finalmente, porque muchos, imagínate las negociaciones que existieron antes del Acuerdo de París, porque con el protocolo de Kioto, que todo el mundo tenía que reportar cuáles son sus emisiones y ser transparentes, simplemente los países no lo quisieron hacer. Muchos de ellos sabemos cuáles son, entre esos pues estaba Estados Unidos, China, India, Rusia, los grandes contaminantes. Entonces, para que entren ellos, lo que se logró es un acuerdo que sea firmado por todos y que sea un reporte voluntario. Ese reporte voluntario tenía que ser que se llaman las famosas NDCs o las contribuciones nacionales. ¿Cuál va a ser tu contribución como Estados Unidos, como Ecuador, como India, etcétera, para bajar las emisiones? Pero son voluntarias. El problema acá que cuando son voluntarias es que simplemente haces lo que bien puedas, digamos así, ¿no? Entonces ahí tienes dos bloques, los países que son los países desarrollados, cuyo aporte en las emisiones es enorme. Evidentemente, ellos son los grandes causantes de lo que está ocurriendo desde la época de la Revolución Industrial de 1850 y aquellos países en vías de desarrollo que no aportan ni con el 1%. Ciertamente con deforestación y de tales, pero no son los grandes emisores. Al ser un tema voluntario, entonces lo que se hace básicamente el Acuerdo de París es incentivar a las naciones que sean muy ambiciosos en sus acuerdos. El problema es que para el 2020 se tenía que enviar estos reportes ya actualizados y decir, bueno, ¿qué tan ambiciosos somos? Señores, hay malas noticias en esto. No hemos sido tan ambiciosos y solo llegamos a un 50% de lo que debería haberse llegado para bajar las emisiones y ser carbono neutral o cero carbono al 2050. Con esta mala noticia, simplemente lo que se está haciendo en este año es decir, señores, no vamos a llegar con estos compromisos y el aumento de temperatura, como vamos, va a ser inminente y va a ser mucho más rápido. Es decir, el escenario no es alentador. Sin embargo, hay una esperanza de que ojalá en este año, en noviembre, en Glasgow, en la COP26, haya países que eleven su ambición y digan, ok, vamos a bajar al menos a la mitad de sus emisiones. Sabemos que en las negociaciones del G20, donde están las naciones más importantes
del mundo no han querido dar ese gran paso y creo que esas van a ser las malas noticias para noviembre. Entonces, dicho esto, Charlie, los escenarios no son muy alentadores y creo que ahí es donde la ciudadanía tenemos que movernos y presionar a los gobiernos nacionales, a los gobiernos locales y también a nosotros mismos, porque nosotros también podemos ser gran parte de esa solución. Y yo quiero conversar un poco más de esto contigo luego de que hablemos justamente de los gobiernos y el rol que tienen sin duda alguna de tener este compromiso ambicioso y llegar a carbono neutro. Se está promoviendo inclusive un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, lo cual sería maravilloso que que las ciudades y los países del mundo firmaran este tratado, es decir, que no se vuelva a usar combustibles fósiles y que cambiemos a tecnología limpia, a energía limpia. Eso significa irse contra todos los intereses y las grandes multinacionales y muchos de los países que todavía dependemos del petróleo. Es un vuelco de 360 grados. No es fácil, se necesita generar procesos de transición. Ahora, no sé si tengamos tiempo para esos procesos de transición, porque ya no lo hicimos. Entonces, lo que nos queda es simplemente apagar los motores y decir, hasta aquí llegó las emisiones de combustibles fósiles, si no, esto va de mal en peor. Mira, y creo que esto que tú nos comentas es, sí, se puede dar, hay dos caras de esta moneda, ¿no? Es desalentador el hecho de que esto está sucediendo y de que todavía hay grandes potencias mundiales que no están completamente apoyando este tema. Pero también por otro lado, lo que sucedió, por ejemplo, lo que todavía estamos viviendo con esta pandemia y con el problema del COVID, también nos mostró que sí se puede, o sea, sí se puede, sí, primero sí se puede galvanizar o organizar, unir a una comunidad global alrededor de un tema, si vemos o le damos la prioridad necesaria a este tema y si nosotros como humanidad trabajamos en conjunto, sí se pueden llegar a unos acuerdos y se pueden mover las cosas tan rápido como se necesitan mover, ¿no? Por un lado, eso creo que lo estamos viendo, o yo personalmente, es una de las enseñanzas que me ha quedado de toda esta pandemia. Pero por otro lado, como dices tú, también quién sabe si como vamos, estas conversaciones y estos acuerdos de verdad logremos llegar a las metas que tenemos que llegar para lograr de verdad parar esta contaminación que nosotros estamos, como estamos afectando a nuestro planeta a muchísimos niveles, ¿no? Creo que, cuando tú dices que decías como que toca pagar, yo creo que yo estaba hablando con un compañero el otro día y hablábamos como de que toca hacer como un upgrade, eh, cambiarnos el chip todos en el cerebro a nivel humanitario, porque es que no hay de otra. Tenemos que, sí, por un lado, lo que tú dices, tenemos que transicionar a todas las energías renovables, tenemos que reestructurar todos nuestros procesos industriales, pero también por otro lado, nosotros como individuos tenemos que reestructurar también la manera como nos relacionamos con la tierra, porque si bien es cierto, estoy de acuerdo también que las leyes, las legislaciones, todo esto son necesarias para llegar a donde necesitamos llegar, el comportamiento de la humanidad, del individuo, también va a ser una prioridad para alcanzar estas metas que estamos logrando. Si nosotros no cambiamos como ciudadanía, como individuo, también va a ser muy difícil lograr estos cambios sistémicos que estamos buscando, ¿no? Totalmente. Y por eso siempre me pregunto, ¿está todo perdido o hay esperanza? Yo siempre creo que hay que apostarle a la esperanza, pero la esperanza con la oportunidad para actuar, ¿no? Y somos nosotros los que podemos detener la situación. Los gobiernos definitivamente tienen que sí o sí implementar políticas urgentes de reducción de combustibles fósiles y cortar sus emisiones. Eso
es un deber y hay que hacerlo. Por Absolutamente otro de acuerdo. lado, hay metas claras. Hay metas claras. Los científicos dicen que sí podríamos reducir emisiones para la mitad del siglo, es decir, al 2030 deberíamos reducirla a la mitad. Estamos a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de casi en 8 años. Veamos si lo podemos Ujú. hacer. Y llegar a cero emisiones al 2050, ¿no? Entonces, así es la única forma que podemos detener el aumento de la temperatura. Ahora, alcanzar el cero neto al 2050 tan rápido como sea posible significa cambiar de la noche a la mañana tecnología limpia, capturar emisiones de carbono mediante la conservación de bosques, ¿no? Absorber plantando árboles. Las ciudades necesitan reverdecerse muchísimo. Es decir, son acciones que están ahí, son soluciones basadas en la naturaleza. Lo que hemos hecho es destruir la naturaleza y ahora nos toca invertir en infraestructura gris para detener los océanos, detener los mares, cuando los manglares, por ejemplo, es una solución bellísima de mantenerlos y estos son barreras naturales. ¿No? Mm. Sostienen hasta tsunamis, está comprobado eso. Estamos hablando de infraestructura en las ciudades, por ejemplo, de que un árbol te baja hasta 1 o 2 grados de temperatura. Es cuestión de ponerse bajo un árbol y sentir la frescura que tiene estar debajo de un árbol. Eso, si es que tenemos unas ciudades totalmente reverdecidas, tenemos y lo podemos hacer frente a esas olas de calor. Si es que estamos hablando de conservar áreas protegidas, de extender mares protegidos, estaremos salvaguardando el futuro de la seguridad alimentaria de nuestro planeta, porque ahí se encuentra la biodiversidad, ahí mantienes el agua, la producción de agua, los servicios ecosistémicos como el oxígeno puro del aire, es decir, lo natural es justamente lo que deberíamos volver o deberíamos mantener lo que queda o restaurar. Por eso es que Naciones Unidas dijo que esta década debería ser de restauración como ser humano, de Mm. restauración con la naturaleza. Y lo que tú dices fue un aprendizaje muy duro y muy doloroso el COVID, pero nos enseñó muchas lecciones aprendidas y entre esas lecciones fue el de solidaridad y de que con disciplina se puede hacer, ¿no? Entonces, Mm. aquí me pregunto yo, y siempre hago mención de que cada uno tiene su rol, los gobiernos tienen su rol, pero no dejemos nosotros como ciudadanos esperar que el resto haga o que el gobierno lo haga, sino que cada uno de nosotros puede sin duda alguna ser una golondrina que sí hace verano, un grano de arena que la suma de las partes hace un todo. Y Mm. hablar quizá de un ser ambientalista imperfecto. ¿Y por qué me hago referencia a ser ambientalista imperfecto? Porque yo creo que nos ven como a los ambientalistas como un club que son de pronto inalcanzables o vegetarianos y yo no quiero ser vegetariana o sabes que tú eres muy perfeccionista porque reciclas esto y te vas a sembrar esto y yo no soy muy así. Entonces, el llamado de atención es que todos nosotros podemos tener algo de ser ambientalistas y no llegar a la perfección y esto no se trata de ser, estar en un nivel más alto de conciencia humana, sino de que las acciones diarias podemos hacerlos todos, ¿no? Y eso significa plantar un árbol, cambiar de tecnología, usar el transporte público, el ahorro del agua, el ahorro energético, el consumo responsable sobre lo que miramos y consumimos. Deberíamos revisar la Mm. etiqueta de dónde viene, consumir más lo local, Eso tiene no un impacto consumir bolsas gigantesco. de plástico. Eh, eh, Eventualmente dejar de consumir carne. No estoy diciendo que nos volvamos todos vegetarianos, porque también hay una huella ahí, pero disminuir en el consumo de carne definitivamente, ¿no? A 2 veces por semana, yo qué sé, a limpiar las playas.
Es decir, vemos países que sí lo hacen y que son responsables con su metro cuadrado de playa. Nosotros botamos lo que quiera en los ríos, ¿no? Y en las playas y tenemos alrededor de 6 islas flotando de plástico por todo el planeta. Entonces, estamos hablando de cosas diarias, de nuestra convivencia con la naturaleza diaria. Eh, Evitar el aceite que freímos, ponerlos no en la alcantarilla o en el lavadero, que no sé si allá en Estados Unidos lo hacen, Charlie, pero nuestros países latinoamericanos definitivamente lo hacen y vemos que cada litro de aceite que viertes en el lavadero, eso contamina 1 millón de litros de agua de nuestros ríos. Y por eso es que tenemos el 80% de ríos contaminados. Entonces son cosas que quizá no conocemos, pero si generamos esa conciencia, ahora con la maravillosa información que tenemos en el Internet, tienes tips para todo y súper sencillos. Entonces sí que podemos ayudar muchísimo y no esperar a que la otra persona o el gobierno o alguien más lo haga. Cada uno de nosotros podemos generar ese cambio. Completamente, completamente, Vero. Y creo que gran parte de este proceso del que estamos hablando, de no culpar a los demás, sino de verdad mirarse a uno mismo y mirar cómo puedo yo, qué puedo mejorar dentro de mi vida, dentro de mis procesos, para vivir más en armonía, más en balance con la naturaleza, para entender de que no se trata de que o es ella o somos nosotros, sino es que nosotros somos ella. eh, y su salud es nuestra salud, su bienestar es nuestro bienestar, que es donde ella prospera y florezca, todos nosotros prosperamos y florecemos. Y es más, eso ahora creo que eso lo estamos viendo más ahora, cuando tú hablabas también un poco de los gobiernos y de todo lo que tiene que suceder. También ha habido un cambio mental, creo, en cómo nosotros estamos viendo todos los servicios ecosistémicos y el valor económico que ellos tienen, ¿no? Porque ya no es, yo corto este árbol y lo vendo y hasta ahí fue, se acabó, y lo quemé y hasta ahí se acabó en lo que era el árbol. Pero entonces, ¿cuánto me cuesta eso comparado a cuánto me produce ese árbol sembrado allí donde está, en cuanto a ecoturismo, en cuanto a bajar el efecto este que se calienta en las ciudades? ¿Cómo se llama? De calor. Islas de calor, eh, las medicinas que salen de los bosques que tantos tenemos en América Latina. Entonces creo que eso también está cambiando y yo creo que eso es una manera muy, muy, muy práctica de empezar a voltear esta conversación, ¿no? No estamos ya protegiendo porque somos buenos, sino estamos protegiendo por este gran valor, que no debería ser así, porque debería ser de verdad por proteger, porque nosotros somos la naturaleza, pero para estos grandes poderes que de pronto están en contra de esto, no estamos protegiendo por proteger, sino estamos protegiendo por los valores y el significado que esto tiene a nivel de la economía para nuestros países y para nuestras ciudadanías, porque lo estamos viendo, ¿no? En América Latina hay algunos países como Costa Rica que han hecho un muy buen trabajo en cuanto a ellos cómo manejan sus tierras y cómo las cuidan y el resultado que eso tiene para toda la economía y para todas las poblaciones para toda la población del país. Entonces creo que eso ya lo estábamos viendo. Yo estuve en una conferencia hace un par de semanas donde estaban hablando del valor económico de los tiburones y las ballenas, ¿no? ¿Qué significa una ballena viva, una ballena muerta, un tiburón vivo, un tiburón muerto? Y de verdad para la gente que de pronto, como tú dices, sí, yo no me veo como estos ambientalistas perfectos. Esto es una manera muy práctica de entrar a esas conversaciones, ¿no? Y como aterrizar un poco el mensaje y decir, bueno, estamos hablando de que, por un lado, sí, esto es un tema de humanidad, de conciencia, de empatía, pero por otro lado también es un tema de subsistencia, de economía, de que prosperemos, ¿no? Sí. Entonces, también creo que sí, eso es un proceso muy individual, que todo el mundo tiene como que hacer ese camino y yo creo que también siento que a nivel humanitario lo estamos viendo más, ¿no? Cada vez la gente se está indagando más porque ya no,
sea, nuestro planeta nos está demostrando de tantas maneras que se está transformando. Los incendios que tú hablabas en Grecia, acá en Estados Unidos, las tormentas cada vez más grandes y más frecuentes, las sequías, todo esto, que ya, por más que tú no creas en esto, o sea, es tan claro el impacto que cada vez va a ser más hasta que la gente diga, bueno, a mí ya no importa lo que me digan los políticos, la gente que no cree, yo lo estoy viendo y lo estoy viviendo hasta un punto que nos va a tocar a todos. Ahorita, desafortunadamente, eh, toca a los más, a los que menos impactan y a los que están menos preparados para combatir esto, pero va a llegar un momento en que nos va a empezar a tocar a todos, ¿no? Y ahí es cuando de pronto pues va a ser muy tarde y ojalá que no esperemos hasta que eso suceda para que nos despertemos un poco más y tengamos empatía por la gente que lo está sufriendo. Es un tema de empatía, ¿no crees, Vero? El tema de porque esto lo estamos viendo tanto, pero como no me pasa a mí, pues entonces está bien, ¿no? Hasta que me pase, de pronto es que vamos a actuar, ¿no? ¿Será que esa es la naturaleza del ser humano? Ojalá que no. Bueno, creo que el ser humano aprende a golpes, ¿no? Y lamentablemente, que así dicen, seríamos, de pronto no seríamos seres humanos si es que aprenderíamos por las buenas. Creo que muy poca gente tiene esa virtud de aprender porque se le dice las cosas y obedecer la norma porque sí, no porque, ay, me caí y, chicas, ahí aprendí. Y quizás vemos con nuestros hijos, ¿no? Un papá le dice, mira, te va a pasar esto. El niñito está, pero así que lo hace hasta que hasta que se electrocuta y así lo aprende. Y lamentablemente es así. Pero el problema es que acá no tenemos ya tiempo para aprender, ¿no? Sino más bien tomar las decisiones y las decisiones que son las correctas. Creo que en la vida nos presentan las encrucijadas de ir por este camino o por este camino. Creo que ahora más que nunca nos están indicando cuál es el camino. Y si no queremos hacer caso y nos desviamos del camino, es que ya somos, pero brutos, no queremos entender. Si nos están diciendo, mira, acá está el camino, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas, Charlie, me hace mucho, me recuerda muchísimo en una reunión que estuve hace mucho tiempo con una persona indígena del Perú y frente no fue Naciones Unidas, pero fue el Fondo Monetario Internacional, no quiero polemizar con esto, pero claro, presentaban los indicadores, el PIB, etcétera, de cuánto había crecido el Ecuador, el Perú, Chile, la región latinoamericana en cuanto a sus ingresos. Y él lo que decía es, pero es que esa cosmovisión no nos corresponde a nosotros. Eso nos están ustedes midiendo por la cantidad de recursos naturales que están explotando. Para nosotros somos un pueblo rico cuando tenemos agua limpia, cuando tenemos el bosque, cuando ese bosque nos provee de comida, nosotros somos ricos. El ser rico para ustedes es otra cosa totalmente diferente. Mientras tanto, nos están haciendo pobres porque están explotando ese tipo de recursos naturales. Entonces, cambia totalmente la visión de lo que significa riqueza o pobreza para un país. Y creo que eso es lo que tiene que cambiar nuestra forma de pensar en la transición que tenemos que hacer en nuestros países, y es pensar desde el capital natural, pero el capital natural no entendido como capital económico, sino cuánto valor tenemos en un árbol en pie, cuánto valor económico nos representa una ballena o un tiburón vivo frente a una aleta de tiburón que lo pescan en Galápagos y se llevan pues a la China, y ese plato cuesta $200, $300, pero uno vivo representa más de un millón de dólares.
trae turismo, porque eso tiene un servicio ecosistémico de cadenas de alimentación, porque eso conlleva un sinnúmero de cosas que podemos enumerar, pero no nos damos cuenta sobre eso, sobre esa cantidad de cosas. Entonces tenemos que comenzar a mirar desde una visión de un capital natural que además se va haciendo cada vez más escaso. Y tú sabes que en la economía, mientras más escaso es más caro. Entonces, nuestros países, y hablo por la región, por Latinoamérica, somos muy ricos en recursos naturales y seguramente si los mantenemos así, vamos a hacer y a negociar como países ricos, no como en vías de desarrollo como ahora lo hacemos, que más bien estamos esperando que nos den cooperación, que nos den los grandes países, que nos digan cuál es la receta para mejorar nuestro PIB y de tales, cuando somos ricos muchísimo en recursos naturales y que vamos a ser los semilleros y los grandes proveedores del planeta si mantenemos nuestros recursos naturales. Entonces, en esa perspectiva, creo que hay que cambiar el mindset, ¿no? Y comenzar que nuestros negociadores y nuestros gobernantes lo vean así. Y tercero, para complementar lo que tú habías dicho de los derechos de la naturaleza, es muy importante. Fíjate que el Ecuador tenemos en la Constitución, y me parece que Bolivia, el tema de derechos de la naturaleza, y eso significa otra concepción, porque los derechos de la naturaleza ya no son utilitarios al ser humano, sino que tienen derecho por sí mismo a existir. Y ese derecho tiene que ser respetado y tiene que ser valorado, independientemente que sirva o no sirva al ser humano. Quizá esto es un concepto ya muy avanzado, no muchas de las naciones lo entienden, nosotros mismos no terminamos de entender conceptualmente para traducirlo eso en derecho, pero eso es un poco lo que deberíamos también mirar, ¿no? Mirar cada vez más eh, que la naturaleza en sí misma tiene ese valor y que en el entendido de cuánto nos sirve a nosotros, lo valoramos, pero sin embargo ellos pueden existir. De hecho, el ser humano necesita de la naturaleza y la naturaleza pues no necesita el ser humano. Lo que pasa es que también bajo otra concepción antropocéntrica, que es el ser humano, hemos estado aprendiendo durante años y durante siglos que nosotros tenemos que explotar, porque esa es la palabra, explotar para nuestro bienestar y nuestro uso, cuando deberíamos ser administradores y buenos mayordomos de lo que se nos da en la naturaleza. Una buena administración, como buen padre de familia, deberías velar porque tu entorno esté bien, porque tus hijos y tu familia esté bien, así como la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, es todo un concepto de una buena administración que deberíamos ver. Totalmente, Vero. Y esto que, wow, porque es un poco de los dos, ¿no? El tema que es un poco más racional, es como hacia el lado racional de los individuos, el administrar, el cambiar un poco los conceptos como nosotros manejamos y vemos nuestros recursos, el tema de la biocapacidad en América Latina, pero también no, o sea, no es ni lo uno ni lo otro, es una mezcla. También lo que tú dices, esto del Ecuador y de Bolivia, tú estás en lo correcto, que entraron, la naturaleza entró como lo que es, ¿no? Es un ser vivo que respira y está vivo y nos mantiene y por ende tiene que tener sus derechos. También yo creo que es esa mezcla de esos dos espacios que nos va a llevar a donde nosotros tenemos que llegar de una manera de verdad holística, ¿no? Porque lo que tú decías, no es que sigamos con esta misma visión del el GDP o el Producto Externo Bruto tradicional, donde gastar y explotar y explotar y explotar, sino es reinventar esos procesos que nos han llevado hasta este momento. Y son esos puntos, como cómo vemos la naturaleza, dónde, cómo meterlas en la Constitución con sus derechos. Y esos son semilleros, semillas que van entrando y van penetrando a los individuos y poco a poco empiezan a cambiar sus modelos mentales de cómo ven este tema, ¿no?
Eh, América Latina es la fuente, es el futuro. O sea, yo creo que va a llegar un punto en que todas las naciones van a empezar a mirar a América Latina como la fuente que va de verdad a sostener eh, la salud y el balance del planeta entero, ¿no? Eh, Nos falta es que nos demos cuenta de eso nosotros y que seamos los guardianes de esa región de una manera más comprometida, ¿no? Así es, sí. Mm. Por eso es que hay que seguir en este camino, en esta lucha. De todas maneras, en el informe del IPCC, una de las regiones más vulnerables, fíjate qué contradictorio, somos la semillero, pero es una de las regiones más vulnerables frente al cambio climático, especialmente Centroamérica y el Caribe, ¿no? Por el tema de inundaciones y el tema de huracanes, sobre todo. Entonces estamos viendo, y la cordillera de los Andes, pues, los Andes por su altura y ecosistemas de alto montaña y los glaciares que se están derritiendo cada vez más durante décadas, esto va a tener consecuencias desastrosas también para la provisión de agua, ¿no? Bolivia, de hecho, ya tiene problemas de provisión de agua y las ciudades de altura también tendrán ese problema. Por eso es importante que la gente y los gobernantes tengan esa visión de qué hacer de aquí a 20 años. Fíjate que Quito, y hoy en la mañana me decían justamente, me entrevistaban sobre este tema y les decía que hace 20 años tuve la oportunidad de formar el primer fondo de agua para Quito, junto con otras personas, con la previsión de que se reforeste las cuencas hidrográficas y se mantengan los páramos para proveer el agua hasta el 2040 de Quito. Y esto sin duda se lo está haciendo, y por eso es que Quito tiene una gran fortaleza en términos de provisión de agua, que no faltará hasta el 2040 con toda la población que crezca y todo. Pero eso mismo no está pasando en otras ciudades, no está pasando en otro lado. Costa Rica tiene una visión, o tuvo una visión de hace 50 años fabulosa, cuando el presidente Figueres dijo: ¿saben qué? No voy a invertir en militares, vamos a invertir en educación, militares, vamos a la educación y vamos a conservar nuestros recursos naturales. Y ha sido una política de Estado de 50 años. Entonces la gente sabe que Costa Rica es Costa Rica verde, que Costa Rica es pionero en el cambio hacia la matriz energética limpia, estamos trayendo el transporte público limpio, ha conservado muy bien sus áreas naturales, ha creado fondos justamente para financiamiento de las áreas protegidas, ha expandido sus áreas marinas protegidas, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier gobernante en Costa Rica y cualquier candidato, el tema ambiental es un punto de discusión importantísima sobre política nacional, de qué va a hacer durante los próximos, no 10 años o no 4 años, sino los próximos 50 años. Entonces, es un buen ejemplo que hay que continuar y que hay que seguir, ¿no? Entonces, hay que mirar esos ejemplos. Lamentablemente es uno que otro. Ojalá todos con esta gran lección hay que seguir peleando y dando la lucha. Y estos espacios, Charlie, te felicito por eso, porque es muy importante que eduquemos a la ciudadanía, no solamente para presionar a estos gobiernos, sino que nos eduquemos a nosotros mismos, porque la gente simplemente no sabe, oye algo muy lejano al cambio climático. Como que es algo etéreo, como que no me corresponde a mí hacer nada, que qué será, por qué será. Entonces hay que hablarlo fácil, hay que saber qué está pasando y también qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Gracias, Vero. Sí, completamente. Y creo que lo podemos dejar ahí. Hemos como ido desde este reporte hasta un poco lo que significa, las implicaciones sobre un tema a nivel más personal y hasta más holístico sobre los cambios que deben venir. Y hemos terminado como en un lugar bien optimista, donde ejemplos como Costa Rica, ejemplos como Bután,
son gobiernos y son países que nos muestran que sí se puede construir unos modelos donde la naturaleza y las comunidades pueden coexistir y crecer y florecer en conjunto, ¿no? Pero como tú lo dijiste, depende de cada uno de nosotros, depende de que nosotros nos miremos y evaluemos individualmente cómo podemos vivir de una manera más sustentable, más en armonía con la tierra. No quiere decir que tenemos que hacer todo, no, nadie lo es perfecto, pero ¿qué podemos cambiar aquí y allá? Que poco a poco va a ir, moviendo esa rueda y generando el cambio. Vero, te doy, como dije al principio de esta conversación, me siento supremamente orgulloso de poder contar contigo como consejera, como amiga. Es un ejemplo a seguir, tu compromiso y todo lo que has logrado. Para mí es de verdad un orgullo gigantesco y como que, wow, me vuela la mente con el trabajo que tú haces y muy agradecido de que hayas sacado el tiempo de reunirte acá con nosotros y con todas las personas que nos siguen para hablar un poquito más aterrizado a este tema del cambio climático y del reporte del IPCC. Te agradezco de sobremanera, que tengas un día muy lindo y seguimos el trabajo. Muchas gracias a ti, Charlie, y a todo el equipo. Siempre estoy con ustedes a las órdenes en lo que pueda ayudar. Gracias. Lo han oído de Verónica Arias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Estamos en contacto con ustedes. Sigamos la conversación en redes. Lo importante es que mantengamos la conversación, sigamos explorando maneras, soluciones de cómo todos podemos cambiar. Recuerden que al final del día el cambio comienza en cada uno de nosotros. Los dejamos. Este es un Sachamama Talks Max y nos esperamos en el siguiente. Que estén muy bien.